entonces. Espero que haya traducción. El inculto no puede temer al pecado. El ignorante no puede ser totalmente piadoso. El vergonzoso no puede aprender, ni el colérico puede enseñar. El que mucho negocia no puede llegar a ser un sabio. Donde no hay hombres, trata de ser. Esto está complicado. Sí, vamos a explicarlo. Pero es la traducción, ¿no? Que no es bien 100%, pero no importa. Entonces, aquí utiliza, en principio, utiliza dos tipos de ignorantes, ¿no? Dice, en bur yerehet, ¿ok? Velo amaretz hasid. Dice que en inculto, si el bur, aquí vamos a ver la diferencia entre bur y amaretz, ¿no? Porque él dijo aquí inculto y ignorante, ¿no? Aunque no sé cuál es la diferencia en sí en español, creo que es más o menos igual. No, es muy diferente. ¿Sí? ¿Qué es inculto? Ignorante es una persona que no no sabe tiene conocimiento. las cosas. Sí, que no tiene conocimiento. Y una persona inculta puede ser una persona que tiene conocimientos pero no tiene cultura. Ah. Ok. No, entonces no es. O sea, como que, ¿sí me entiende? Entonces cambiamos. No, no es inculto, esa es la palabra. Porque la palabra bur viene de un... bur viene de dónde viene la palabra. Esa palabra es una palabra adoptada, llamamos, Sí. en hebreo, Sí. que la utilizan del terreno. Inculto. Sí. Del terreno, ¿no? El terreno, nosotros sabemos que el terreno hay Sdenir y Sdebur. Bur quiere decir, es una tierra que no tiene nada. Es una tierra que es Sí. imposible de cultivar. Crezca algo. Okay. Hay una tierra que se puede inculcar, que se puede sembrar ahí y se puede hacer cosas, pero solamente hay que trabajarla, ¿no? En cambio, hay una tierra que aunque la trabaje no hay nada que hacer. Sí. ¿Ok? Entonces, igualmente aquí entre las personas. Hay un bur, hay una persona que lamentablemente no tiene las condiciones para inculcar en él información y conocimiento y cultura, etcétera, etcétera. En cambio, una persona ignorante, ¿qué significa? Él tiene las condiciones, el potencial, pero no lo llevó a cabo, por eso es ignorante, no aprendió. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Y ese podemos verlo mucho. Esos dos tipos de personas, es más común el segundo, ¿no? Pero también existe el primero, que dice aquí, porque aquí utiliza dos términos, que es uno yerehet, temeroso del pecado, ¿okay? Y el otro es hasid. Hasid es una persona, no es bondadoso, sino hasid quiere decir una persona que hace poquito más de la cuenta, ¿no? ¿Qué significa? No, o sea, la halajá nos dice hacer una cosita. Que no tiene cultivo ni labor, de modales rústicos o de corta instrucción, que no tiene modales, hablando del estilo desaliñado y grosero. Es una persona que no puede no ser bobo, pero es... ok, entonces no es la idea. No. Más aquí el burro es bobo, ¿no? Es la palabra más... Acá dice, persona que tiene pocos conocimientos generales. O sea, sí, no. Aquí la idea aquí es más profunda. Lo que dice la Mishnah aquí es dos tipos de personas diferentes. Porque hay dos niveles que una persona puede avanzar. Hay uno por medio de lo que dice Yerehet, es decir, explicarle, mire, si tú vas a hacer esto, entonces es algo negativo que lo está haciendo, entonces teme del error, ¿no? Una persona que tú le explicas. Y hay uno que es Hasid. Hasid quiere decir una persona que dicen que hay que hacer, no sé, X cosa, y yo hago X más poquito. ¿Qué se llama Hasid? Una pero persona si se puede hacer según la halajá y lo hace poquito más de la cuenta, poquito. Ese se puede, es dentro del marco permitido. Pero hace algo bueno. Bueno, sí. Si la halajá exige, por ejemplo, hacer 2 dosis, él hace 2.1. O sea, de ahí vienen hasídicos. Sí, esa es la palabra, no. La palabra, ellos sí, agarraron de ahí a la palabra hasídico, pero la palabra hasídico no es esto. Lo que se refiere aquí a Hasid es lo que hace poquito más. Lo que hoy en día hasídico es una secta o llamamos, no sé, una forma de entender el judaísmo que están dando más en la parte alegre que la parte de conocimiento. Ya. ¿Okay? Por eso nosotros vemos que hoy en día, por ejemplo, hay hasídicos, pero no hay muchos rabinos grandes de los hasídicos, porque ellos más tocaron en la parte del pueblo ignorante, que no tenía conocimiento, y lo trató de
de jalar al judaísmo por medio de la parte emocional, sentimental. ¿Ok? Entonces, ahora si entendemos esos dos términos, ahorita dice así, en bur y erejet, una persona que lamentablemente las condiciones humanas que él tiene son muy bajas, llamamos así. Las condiciones me refiero intelectuales. Que él es una persona que no se puede cultivarlo, igual como se puede cultivar ese terreno. Entonces, esa persona no puede llegar a ser yerejet. No puede ser que nosotros vamos a hablar con él y decirle, mire, es igual como un niño, vamos a explicarlo bien. Un niño que tú le dices, mire, no puede tocar el fuego porque puede quemarte. Él no entiende. Entonces hay que hablar con él de otra forma. Igualmente aquí. Quizá hay personas en el mundo que es menos común, pero hay personas así que es muy difícil hablar con ellos en esa forma, porque no se puede explicarle. No lo entienden. Y lamentablemente es también muchas veces de nosotros, yo creo hoy en día, es por culpa de nosotros. Es decir, ustedes pueden ver muchos bur, que significa que ese puede reflejar en dos formas, o que uno no tiene las condiciones, o que uno elimina las condiciones que él tiene porque se bloquea totalmente. Y muchas veces, lamentablemente, los líderes espirituales en muchos lugares están formando bobos, llamamos así, perdón la palabra, ¿qué significa? Que ellos que están... no les enseñan a pensar. No les enseñan a pensar. Entonces es muy difícil hablar con ellos. Y tú puedes ver mucha gente que tú le vienes ahorita a explicarles cosas, pero él no entiende. Tú dices, ¿por qué no entiende? Y bueno, ¿por qué? Si él tiene negocio y tiene esto, tiene el otro, ¿cómo puede ser que no pueda entender algo tan sencillo? Porque cuando llega el concepto que se llama judaísmo, se bloquea la mente. Entonces, cuando se bloquea la mente, no avanza. Y no quiere escuchar. Lo que le dicen, hace. Pero si tú vas ahorita explicando las cosas, por qué sí, por qué no, no se entiende. Es una persona muy cerrada, es muy común hoy en día, en ese punto que nosotros podemos ver, entonces con él no podemos hablar yerejet. Pero hay que entender aquí el concepto de temor al pecado, no quiere decir temor de tener miedo, que Dios me va a castigar, no esa es la idea. El yerejet es el nivel más alto que uno puede llegar. Yerejet significa que porque aquí no está escrito el temor del castigo, no está escrito, está escrito el temor del error. ¿No? ¿Qué significa? El temor del error es que una persona está preocupada siempre de no equivocarse. Es decir, hay uno que es alerta, llamamos, que siempre se cuida de no equivocarse. Es un nivel muy elevado. Será un nivel que uno dice, mira, yo no como esto o no hago esto, ¿por qué? Porque si no me va a dar castigo. Es un nivel muy bajo, muy básico. Aquí estamos hablando de una persona que no está dispuesta de cultivarse y de progresarse. Lamentablemente no podemos hablar con él en ese tema, decirle, mire, no te equivocas porque la equivocación te va a hacer daño a ti, no para el castigo que te va a llegar. Es muy difícil. Entonces, eso no lo va a entender. No va a entender. ¿Por qué? Porque no utiliza la mente. Es igual como una persona que fuma y queremos sacarlo del fumar. Es muy difícil ahorita explicarle, decir, mire, tiene que entender que el humo que entra, no le importa nada de eso, porque ya está adicto a esto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Entonces, hay que hablar con otro idioma, pero no así. Entonces, por eso dice aquí, en bur y erejet, es decir, la persona, lamentablemente, que bloquea su mente, no logrará de avanzar en el entendimiento de sus acciones, ¿ok? Buenas y más también de los errores que él va a cometer, ¿no? Es la primera parte que dice en Buri. Cuando bloquea su mente, ¿qué? ¿Usted qué dijo? Cuando uno bloquea su mente, no va a tener la posibilidad de progreso, ¿no? Ni de entender. Y de entender la importancia de sus acciones positivas, pero también de la influencia personal por medio de las acciones negativas que está haciendo. ¿Positivas o negativas? Sí. Entonces, cuando uno trabaja en esa forma, puede entender las cosas, ¿no? Es la primera etapa. Pero bloquear la mente, una persona, ¿cómo bloquea su mente? Ahí usted está diciendo que hay gente que no tiene las condiciones y otra gente que, ¿por qué la bloquea? ¿Por qué? Porque así lo educaron, porque tienen miedo de pensar. Hay mucha gente que tiene miedo de pensar porque ellos piensan, si yo pienso me equivoco, entonces mejor no pensar.
Y se pasa mucho. Entonces, lamentablemente, algunas veces los rabinos mismos están educando así. Por su comodidad, por su no sé por qué, pero lo hacen así. Entonces, cuando es así, tú le preguntas al ¿por qué tú haces esto? Hasta personas que practican, hasta rabinos también. Entonces, ¿por qué hace esto? Así dice. Así es. Entonces, eso no quiere decir que estoy en nivel elevado, porque una persona piensa que el hecho que yo hago las cosas ciegamente estoy en un nivel elevado. Bueno, estoy muy equivocado. Solamente que tú no quieres pensar para no enfrentar a la pregunta, entonces por eso bloquea la mente. Entonces uno dice, yo no pienso, eso es lo que dice el rabino, eso es lo que hay. Entonces, esa es la primera parte. El segundo... Que realmente uno tiene que, todo lo que vaya a hacer tiene que estar consciente. O sea, hay que crear conciencia de las acciones. Seguro. Y hoy en día otra vez estamos bastante desenfocados. Pero vamos a ver ahorita la Mishnah, la tercera parte de la Mishnah está hablando sobre este tema. Es decir, hay una explicación, por ejemplo, Rav Kook explica algo interesante y dice que todo el concepto que uno, por ejemplo, todo el tema de la entrega de la Torah, ¿no? Que entregaron las primeras tablas de la ley, había una crisis, después las segundas tablas de la ley. Entonces, ¿qué hizo todo eso? Todo eso hizo al ser humano pensar. Antes el ser humano estaba en nivel muy elevado, pero no era él. Él hace una comparación, no ahora ¿no? Hace una comparación muy bonita. Eso voy a hablar en Shavuot. Una comparación bonita. Dice, él hace una comparación entre la vida matrimonial y la entrega de la Torah. ¿Cómo? Dice, la vida matrimonial, en el principio, la pareja vive en un sueño. Entonces todo está bien, y el novio es perfecto, y la novia es perfecta, y no hay defectos, y todo es verdad. Que no es verdad, porque cada uno de nosotros tenemos defectos. Entonces, pero el amor no nos deja ver la parte negativa. Entonces estamos viviendo en una película, llamamos así. Pero llega el momento que después del matrimonio, y ya empiezan a vivir juntos, y empiezan los choques, y empiezan las discusiones. No, lo llamo ahorita que estoy en la sinagoga. Entonces, es lo que pasa al principio. Después tenemos otra vez el choque. Pero ese choque que hizo, causó que cada uno ve la realidad y los, entre comillas, los defectos y las virtudes del otro. Y la tercera etapa es la combinación de los dos, como uno complementa al otro. Y como yo puedo ahorita hacer que la señora, la novia se cambia o el novio se cambia. Es decir, esa crisis, llamamos, fue algo muy positivo, porque ese nos hizo conocernos mejor. Entonces, uno piensa que la primera etapa es lo mejor, es un error, porque es una mentira. Entonces, la segunda etapa nos lleva a la tercera. Igualmente la entrega de la Torah. Dios, cuando ofreció la Torah al pueblo judío... Pero tal vez no es una mentira, es una etapa necesaria. Sí, todas las etapas necesarias. Porque ahí es una parte muy emocional, pero no se puede vivir allá. Entonces el pueblo judío cuando recibió la Torah dijo, haremos y escucharemos. O sea, estaba en un nivel muy elevado, pero cuando llegó a la práctica, becerro de oro. Entonces Dios tiene que romper las tablas de la ley, Moshe, y después tiene que entregar las segundas tablas de la ley. Y las segundas tablas de la ley, ¿qué hicieron? Nos enseñaron conocernos mejor, conocer a Dios mejor, y Dios nos conoce mejor. Y recibirlas con conciencia. Entonces ahora recibimos con conciencia diferente totalmente. ¿Okay? Entonces igualmente aquí, pero cuando nosotros no avanzamos o no dejamos que el ser humano tenga conflicto en la vida, él no conoce la realidad verdaderamente, sino está viviendo afuera de la realidad. Entonces es el primer ejemplo. Después tenemos a Am Haaretz Hasid. ¿Qué significa? Am Haaretz, como dijimos, es el ignorante. ¿Pero qué quiere decir aquí el ignorante? Ignorante es una persona que tiene las condiciones de estudiar y tiene las condiciones de cultivarse, pero no lo hizo. Y por eso se quedó sin conocimiento. Am Haaretz quiere decir, es un concepto que quiere decir una persona que no adquirió conocimiento. ¿Okay? Entonces dice que él no puede hacer poquito más de la cuenta. Porque hay personas que pueden hacer poquito más de la cuenta, pero tienen que tener un nivel intelectual, espiritual, conocimiento, para poder hacer poquito más. Cuando uno, doy un ejemplo sencillo. Hay cosas que cuando la halajá nos dice que la ley judía, o también la parte ética, ¿no?
hay una ética que la Torah o el judaísmo nos exige y uno puede hacer un poquito más de la cuenta. Entonces, está bien, pero cuando uno no tiene el conocimiento, es ignorante, lamentablemente todo se cambia. Y ya las cosas que él quiere hacer más de la cuenta no están al lugar. Claro. Y cuando no están al lugar, ya no se convierte en una buena acción, sino se convierte en mala acción. Por ejemplo, la halajá nos dice que uno tiene que sentar el azúcar, ¿no? Azúcar, comer el azúcar. Pero si hace frío y empieza a llover, entonces la halajá nos dice, tú no puedes sentar el azúcar. No. Aunque quiera. ¿Sí? Sí, o sea, si está lloviendo eso no hay que se salir del azúcar, porque ¿qué va a comer? Pero uno viene y dice, mire, pero yo quiero, no, a mí no me importa, yo pongo ahorita esto impermeable y no me importa mojarme, pero yo voy a comer azúcar porque yo quiero cumplir la mitzvah. Entonces la halajá viene y dice que utiliza esa palabra hasid, pero dice que es un hasid tonto. Claro. ¿Por qué? Porque la dosis, vamos a decir, permitida, más de la cuenta, para ti no está muy clara, porque no tiene el conocimiento. Claro. Y otra vez es lo que pasa hoy en día también. ¿Qué significa? La halajá nos dice que uno puede ser un poquito más estricto que la halajá nos exige, está bien. Pero hay que pensar siempre cuando lo hago, y cuando uno lo hace en una forma que se viene a cuenta del otro, por ejemplo. ¿O por qué lo hace? O por qué lo hace, o por miles de cosas, esa persona se pierde totalmente el equilibrio. Entonces ya esta persona es desequilibrada y no aprende. Así que toda esta Mishnah nos enseña cuál es la fórmula correcta para que uno pueda progresar y aprender y avanzar en el judaísmo. Si uno no entiende esta Mishnah bien, es muy difícil avanzar en la vida, ¿no? Entonces aquí el primer ejemplo que nos da... O sea, nos enseña que a través de la conciencia... Buenas. Gracias. A través de la conciencia de nuestras acciones. Sí. Y del conocimiento, ¿no? Y del conocimiento. Uno puede encontrar el momento adecuado para hacer poquito más de lo necesario, ¿no? Pero dentro otra vez estamos hablando dentro de lo permitido, ¿no? Y el balance en la vida. Sí. Muchas gracias. Gracias. Ok, entonces... Tengo hambre. Entonces, literal. No, pero no va a comer cosas. No va a comer mosca, solo patilla. Es decir, que aquí la primera Mishnah nos está explicando la primera parte de la Mishnah nos explica primero cuáles las condiciones humanas, antes de entender cómo hacerlo, cuáles son las condiciones humanas para que uno pueda avanzar y subir una etapa más. Entonces muchas veces uno salta etapas que no está preparado. Pues aquí la Mishnah primero está analizando dos tipos de personas: o una persona que no se puede cultivar por tal motivo, o una persona que sí tiene las condiciones pero no se cultiva. Entonces en esas dos personas hay problemas, porque uno no podemos hablar con él con el fondo de las cosas, y el otro vamos a suponer que yo puedo explicarle la razón de las cosas, pero el problema es que él va a tratar de hacer cosas más de la cuenta. Y cuando él va a tratar de hacer cosas más de la cuenta, está muy equivocado, porque va a hacer las cosas más de la cuenta en el lugar no adecuado, y se va a convertir casi en un que es daño. igual que el otro. Sí, solamente que el otro estamos hablando más básico, ¿no? Porque el otro estamos hablando que él no puede hacer lo correcto por el entendimiento, porque no tiene cómo O entender. sea, el otro, la verdad que no tiene cómo. No tiene cómo. Y Y este tiene cómo, pero no profundiza y trata de hacer más de la cuenta. Exactamente. Y llega a las conclusiones muy Equivocadas. equivocadas. Sí. ¿Ok? Y ese puede pasar mucho en temas de kashrut. Usted puede verlo en miles de cosas, en temas de tefilá, en muchos temas. Sí, por ejemplo, lo que usted decía, lo del pollo, ¿cómo es? Lo del pescado sí, y por el ejemplo. pollo. El pescado y el pollo, ¿no? Sí, el pescado con leche. Eso Entonces, también.
Entonces uno tiene que entender las cosas. Entonces uno dice, no, yo soy. Entonces no, eso no tiene que ver. Es decir, uno tiene que entender lo que está haciendo para tener otra vez las condiciones humanas para poder avanzar en el judaísmo. ¿Ok? Es la primera etapa. Espérense, puedo escribir. Hay personas. Y yo pienso que no solamente en el judaísmo, ¿no? En todo. En todo es así. ¿Ok? Ok, entonces la segunda parte de la Mishnah, ¿no? Entonces aquí vemos otra vez la condición humana. Ahora, después que ya tenemos la condición humana, la pregunta cómo es la relación entre profesor y alumno, padre e hijo, ¿ok? En la vida para poder avanzar. Y dice así, Velo abayjan lamed, velo kapdan melamed. Es decir, uno que tiene pena de preguntar, nunca va a avanzar. Si ya vamos a decir que usted no es ignorante y tampoco eres un bobo, entonces es una persona normal, está muy bien. Pero no es suficiente todavía. Porque no, Porque lo que tiene pena y no pregunta, no va a estudiar, no va a aprender. Y ahorita hay que entender el concepto. Lo que dice aquí la Mishnah quiere enseñarnos que hoy en día también existe esto. Eso sí es muy, o sea, que no se cuestiona. Eso, que no cuestione, no pregunta. Ahorita uno piensa por dos motivos. Uno, hoy en día, no cuestiona y no pregunta por dos motivos. O por una presión social, porque dice, mira, ¿qué va a pensar sobre mí que yo no entiendo? Seguro que yo entiendo. Entonces, cuando tú preguntas, ¿cuántas veces una persona da clase y ve y después le dice, ¿entendieron? Y tú ves que la gente no entiende, entonces, ¿por qué no preguntan? Si ustedes no entendieron, diga que repitamos, por eso estamos aquí. Pero hoy en día hay una pena de la persona de preguntar, porque hoy en día, lamentablemente, la persona que pregunta es un tonto, supuestamente. Ahorita ese de un lado. De otro lado, porque uno no pregunta con respecto al judaísmo, igual, porque uno no quiere cuestionar, porque supuestamente uno entiende psicológicamente que él tiene un defecto de fe. O sea, preguntar significa que usted no está creyendo en 100%. Primero, no hay persona que cree 100%. ¿Exactamente? Y también vamos a suponer que yo estoy 90 y pico %, eso no tiene que ver con la pregunta. Al revés. O sea, la sociedad lo hace sentir de que si está preguntando, dudando, es porque no tiene fe. Exactamente. No es un buen judío, no es un buen católico, lo que sea. Cualquier cosa. Y esto es un error muy grave. Por ejemplo, el cristianismo no permite preguntar. O sea, sabemos esto. ¿Por qué? Ahora uno va a decir por qué no tiene respuestas. Porque está bien, vamos a suponer que no tiene respuestas. Pero no solamente por eso, sino ellos están basando su fe en la ceguera. Y cuando están basando su fe en la ceguera, para que tú muestres tu fe, tienes que creer en todo. Creer sin cuestionar, sin preguntar. ¿Para cuáles son sus motivos? No sé. Pero el judaísmo también actúa lamentablemente igual, en algunas veces, ¿no? Muchas veces. Entonces, allá es un problema, porque dice, entonces, lo que tiene pena de sí mismo, o pena de los demás, los dos lados que vimos, no va a aprender. Ahorita dice la Mishnah, aunque una persona quiere cuestionar, pero el profesor, el maestro, no lo deja cuestionar, porque se pone bravo. Cuando le cuestiona, cuando le pregunta, entonces allá no puede enseñar. Porque, si, por ejemplo, si muchas veces nosotros decimos algo a nuestros hijos, y el hijo quiere preguntar porque no entiende, ¿verdad? Entonces, nosotros primero le decimos, no pregunte, hágalo, porque le enseñamos supuestamente que si el hecho que el papá lo dijo, la mamá lo dijo, eso respeto, entonces es verdad. Y eso es lo que hay. Es un error, porque puede ser que el papá o la mamá se equivocaron. Eso no tiene que ver, yo puedo preguntar con mucho respeto. Y el segundo es que si yo me pongo bravo, cuando él pregunta, pues no le dejo preguntar más. Lo cohíbe. Entonces aquí hay los dos problemas. Entonces por eso dice, Velá Baishan Lamed, Velá Kapdan Lamed. Porque la Baishan es la palabra busha, de vergüenza, de pena.
Velo Kapdan es una persona que está muy estricta, no deja que la otra pregunte, entonces no puede enseñar. ¿Ok? Entonces es la segunda etapa. Si ya vimos la condición humana que una persona tiene que tener, es decir, la iniciativa de estudiar y de adquirir conocimiento. Segundo, no es suficiente adquirir conocimiento, sino también tener el cuestionamiento de preguntar y de avanzar. Y después, ahorita vamos a ver, velo con la Marbeh Bishoah Mahkim. Hay que entender qué significa esto. Porque aquí ahorita está mezclando negocios con conducta. Entonces, ¿qué tiene que ver? Dice, no cada uno que tiene más mercancía, ¿ok? Está más trabajado, es un comerciante, se va a adquirir sabiduría. Lo que tiene que ver con el otro. Entonces, si hablamos solamente sobre el negocio, entonces es verdad que es difícil de entender. Es que confunde mucho. Eso, entonces aquí no estamos hablando de negocio. Aquí estamos hablando de mercancía espiritual. ¿Qué significa? Cuando uno está ahorita adquiriendo más conocimiento, no quiere decir que va a ser más sabio. Cuando uno adquiere más conocimiento no quiere decir que uno es más sabio. No. Puede ser que tiene más conocimiento, pero no quiere decir que es más inteligente y más sabio. Si no lo sabe usar, no. Sí, hay un concepto en hebreo que se llama hay un dicho de Jajamín que dicen Hamor no sesfar. ¿Qué significa? Hay un burro que carga libros. ¿Qué significa? Significa que una persona adquiere conocimiento y lee, y ahorita tiene mucho más conocimiento, pero si no lo convierte en una persona más inteligente, que no lo convierte en una persona más sabia. ¿Qué lo convierte en más sabio? Cuando el entendimiento. El entendimiento del conocimiento. Exactamente. ¿Y qué es el entendimiento? Practicarlo. Aparte de practicar, entender qué hay detrás de tener todo conciencia. eso. Es igual como no memorizar. Exacto. No memorizar. Ya. Entonces, okay. La carrera de justicia. Entonces, ¿cómo fue que dijo el reino? Que cuando no quiere decir que entre más conocimiento es más sabio. Más sabio, exactamente. Porque está muy relacionado a lo que dijimos anteriormente. ¿No? Así que uno tiene que preguntar, uno tiene que cuestionar, uno tiene que profundizar y entender para ser más sabio. ¿Por qué es más sabio? Y va a explicarte por qué ahorita. Cuando termine lo explico. Para ser más sabio hay que entender Me va a explicar por qué. Hay un concepto que cuando uno tiene mucho conocimiento, está muy bien. Pero cuando uno no entiende la lógica que hay detrás de todo eso y el fondo de todo, no puede comparar a otros casos que no están en su conocimiento. Es decir, esa palabra se llama deducir. Uno no logra deducir cosas porque él tiene su conocimiento. Cuando estamos saliendo de ese conocimiento que él tiene, es igual como una computadora, ¿no? La computadora, lo que le damos allá, eso es lo que hay. No puede analizar. Exactamente. Entonces eso no quiere decir que es un sabio. Uno tiene que tener la computadora, la información y meterle a un chip que le haga pensar, entre comillas. Y eso lo tiene el ser humano. Y cuando uno, el ser humano, tiene, entonces hace comparación, dice, mire, si en X es así, ¿no? Si X vale 2, yo digo que Z es más que X, entonces Z es mayor que 2. Pues ahorita es una cosa muy sencilla. Uno que tiene solamente conocimiento dice, mire, X vale 2 y Z más que X. Ahorita si Z más de 2 yo no sé. Y por eso dice aquí la Mishnah, es igualmente al judaísmo, ¿no? Y otra vez es tan correcto lo que dice aquí, porque uno adquiere más, y tú le preguntas, pero piensa, ¿cuál es la lógica? Piénsalo. Dice, no, así me dijeron. Entonces uno no piensa, entonces cuando uno piensa, lamentablemente, no sé qué llamarlo, pero... Es un robot. Sí, es muy peligroso, ¿no? Otra vez por eso el judaísmo de hoy en día es así. Solo puede leer Tehillim todos los días, y la verdad uno no entiende lo que dice. Entonces uno primero no aprende de esa acción que está haciendo.
Pero aparte que no aprende, no avanza, no hay avance. Aquí la Mishnah nos trabaja en ese punto, decir cómo uno puede avanzar espiritualmente en la vida, cómo uno puede avanzar socialmente, cómo uno puede avanzar éticamente. Debe pasar esas tres etapas. Otra vez, la primera etapa, la condición humana. La segunda etapa es de tener ese conocimiento y también tener esa iniciativa de cuestionar. Es lo que dice aquí. El último punto, dice la Mishnah. Otra vez, no cada uno que adquiere más, llamamos mercancía, se pone más sabio. Y al final dice, y cuando no hay hombres, entonces trata de hacerlo tú. No, ¿qué dice aquí? Cuando no hay hombres, cuando no hay otras personas que lo hagan, hágalo tú. No, ¿qué dice aquí? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Y aquí la Mishnah está trabajando sobre algo que otra vez es otro enemigo que nosotros tenemos como seres humanos. El ser humano muchas veces no quiere actuar porque su autoestima está muy baja. Y para que una persona tiene autoestima baja puede provenir de muchas cosas. Puede venir de que una persona no quiere pelear, o que una persona no quiere discutir, o que no tiene bases, o que supuestamente utiliza la humildad. No sé, hay miles de motivos para llegar a ese defecto. Y aquí la Mishnah nos ataca ese defecto y nos dice, mire, cuando hay otras personas que lo pueden hacer y no te necesitan 100%, está bien, tú puedes decir, mira y no. Pero cuando no hay, imagínense que ahorita aquí hay una persona que se cae y hay 3 médicos y nadie dice, mira, yo no, soy humilde, no toco él. Es un error. Tú sabes que hay aquí una persona, hay médicos, sí, aunque no preguntan, yo soy médico, yo quiero atenderlo. Si cuando no hay alguien que se ocupe, ocúpalo tú. Es decir, la idea de la Mishnah nos enseña, otra vez, después que tenemos la condición humana y después que tenemos de cuestionar, no tenga una autoestima baja para actúe. Y es muy difícil. O sea, tal vez que teniendo el conocimiento que tenga, hay que actuar. Seguro. Y aunque cuestiona, pero una persona cuestiona, pero no llega a las condiciones de decir, yo puedo hacerlo. Y es un error. Porque aquí la Mishnah nos enseña que uno también tiene que creer en sí mismo, que él puede hacer las cosas. Entonces, si tú puedes, ahorita, el problema otra vez, el otro lado es que uno, si no tiene la condición humana, que no es una persona que adquiere y no cuestiona, puede llegar al orgullo, es verdad. Pero cuando uno sigue el camino que dice la Mishnah, entonces uno llega a tener Makom Shel Anashim, Ishtadel Yotish, esfuérzate, haga el esfuerzo, trate de ser una persona. ¿Por qué? Porque no hay. Entonces hágalo tú. Y ese podemos verlo por medio de muchos maestros o rabinos anteriores que nos enseñan, como hasta los patriarcas nos enseñan esto, ¿no? Es decir, cuando no hay personas, Jacob llegó a un pozo y allá vemos que vio que no hay justicia. Él es visitante, ¿qué está hablando? Pero no importa, él ve que no hay nadie que está buscando la justicia, yo lo hago. Moshe Rabbeinu también lo hizo. Y podemos verlo en la historia, es decir, cuando los líderes del pueblo judío no tenían esta autoestima alta, no lleva para adelante al ganado, ¿no? Al pueblo. Igualmente una comunidad, ¿no? Sí. Si una persona ve que él tiene las condiciones y puede hacer las cosas, él tiene la obligación de hacer las cosas, porque él tiene que creer en sí mismo. ¿Entendemos? Entonces aquí decimos, ¿cómo será la Mishnah? Entonces vamos a resumir esa Mishnah. Entonces la Mishnah dice así, otra vez para claramente entenderla y culminar. La idea otra vez, la Mishnah dice así: el ser humano no puede ser como un terreno que no se puede cultivar, sino tiene que tener la predisposición de adquirir conocimiento. Pero no es suficiente adquirir el conocimiento, porque por medio de adquirir conocimiento tú no puedes subir en tus niveles, sino tienes que cuestionarlo y entender el fondo de las cosas. Cuando uno entiende el fondo de las cosas, no puede pensar que el hecho que yo tengo más libros en mi cabeza es decir que yo entiendo más. No, eso no tiene que ver. Tú sabes más, puede ser, pero tú no entiendes más. Y cuando no entiendes más, no puedes deducir y comparar y avanzar. Es un problema.
Y el último punto que nos dice, entonces uno va a llegar ahorita y decir, no, pero yo no soy la persona adecuada para esto, porque no puedo hacerlo. Al revés, tenemos que inculcar en él una ambición, que él tenga una autoestima alta para poder hacer las cosas. ¿Ok? Eso lo podemos hacer. Analiza a tu hija, por ejemplo, que montó esa cadena, no vamos a llamar así, de tiendas. Tus hijos, perdón. Entonces, los hijos que empezaron a hacer el trabajo. Entonces, aquí hay que entender, una persona primero empieza a analizar cómo tiene que ser, cuestionar, aunque tiene mucho conocimiento porque vio muchos locales, pero todavía no es suficiente porque él tiene que entender cuál es el defecto de cada local, cuál es el delito de cada local, y juntar las virtudes y quitar los defectos, y montar seguramente hay también debilidades, pero es normal. Y después él puede decir, mire, pero yo no soy para nadie, ¿para qué? Que mis padres lo hagan. O hay gente que sabe mucho más que yo, entonces mejor no lo hago. Exactamente. Entonces es un error. Es la Mishnah exactamente. Es saber utilizar el conocimiento. Exacto. Es el tema. Uno Sí. tiene que creer en uno mismo para utilizar el conocimiento y hacer y actuar. Ok, Exactamente. ya, listo. ¿Listo? Complicada,